Hola, bienvenidos a esta clase sobre nutrición. Para algunos que no me conocen, mi nombre es Julia Flores. Trabajo en el Ministerio de Plantas y Semillas junto a mi esposo Andrés Chavarriaga y junto a mis hijos y a mi madre. Somos fundadores de ese ministerio ya hace algún tiempo. Bien, en este día queremos hablar sobre un tema que es poco conocido, pero que es supremamente importante para nuestra salud física, emocional y espiritual, claramente está, ¿no? Ese es, ¿qué es la biodisponibilidad? Algunos dirán, bueno, no sabemos sobre qué es, otros que serán médicos, otros enfermeros o que tendrán un poco más de conocimiento sobre salud, tendrán un poco de la idea sobre qué es. Si desglosamos la palabra biodisponibilidad, tenemos que bio significa vida, del griego, y disponibilidad del verbo o sustantivo disponer, ¿cierto? Entonces, dispongamos de lo que la vida nos ha dado, o mejor dicho, de lo que el Señor nos ha dejado, de los simples agentes de la naturaleza. Quiero compartirles este párrafo que es supremamente importante para nosotros, ¿no? Porque estamos estudiando sobre la nutrición, la correcta alimentación para nosotros los seres humanos. Otros piensan que por el hecho de que la salud exige una alimentación sencilla, no es necesario preocuparse por la elección o preparación de los alimentos. Algunos se sujetan a un régimen alimenticio escaso, que no ofrece una variedad suficiente para suplir lo que necesita el organismo y sufren las consecuencias. Eso lo encontramos en el Ministerio de Curación, página 245. Este párrafo es muy explícito. Nosotros en el régimen alimenticio no solamente es cambiar de una dieta a otra, sino que nosotros tenemos que aprender a ser maestros del arte culinario, porque si no, nuestra salud se va a ver afectada y por lo tanto también nuestra conexión espiritual con el Señor. Bien. Habíamos visto que la palabra biodisponibilidad se divide en dos partes o la podemos dividir en dos partes, pero entonces tenemos que es la cantidad de nutrientes que aportan los alimentos y que son absorbidos por el organismo. Además, representa la velocidad con la que el nutriente es absorbido y se dispone para tomar acción en el organismo, más puntualmente en la sangre. Entonces, vamos a ver si entendemos un poco la biodisponibilidad, ¿sí? Entonces, nosotros comemos y esos nutrientes que tiene ese alimento que nosotros estamos ingiriendo se biodispone o se obtiene de esos alimentos para que el organismo lo utilice en lo necesario para el cuerpo, ¿sí? En este caso hablamos del torrente sanguíneo o de la sangre porque es que allí es donde se reparten los nutrientes que van a ir a los diferentes órganos del cuerpo para su correcto funcionamiento, ¿no? ¿Dónde comienza la biodisponibilidad? Como la buena digestión, como una correcta alimentación, va a comenzar con la masticación. La hermana White habla algo muy importante acerca de nuestras piezas dentales. Nosotros deberíamos mantener todas nuestras piezas dentales en correcta limpieza, no solamente limpieza, sino mantenerlas completas. Porque si a ti te falta una muelita o te falta un diente, es muy difícil que tú muerdas y si te falta una muelita, va a ser difícil que hagas una correcta masticación porque van a haber trozos que van a quedar enteros. En la correcta masticación vamos a descomponer los alimentos en pedazos pues mucho más pequeños. Tiene que pasar en tipo de papilla al estómago, eso ya casi todos lo sabemos, para que pueda comenzar una digestión correcta. No solamente para que pueda comenzar una digestión correcta, sino porque en la saliva nosotros tenemos unas enzimas que nos van a ayudar a descomponer los alimentos y que cuando lleguen al estómago sean distribuidos de una mejor manera, ¿no? Existen algunos factores que o pueden hacer que la biodisponibilidad de los alimentos sea correcta o que sea incorrecta. Si vemos aquí en las imágenes, vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la imagen de allá podemos ver nosotros una persona con el estómago así, que le duele o le molesta, y representado está la bacteria Helicobacter pylori.
La bacteria Helicobacter pylori la puse aquí porque es una de las más agresivas que hay. No solamente es una bacteria, sino que crea gastritis, crea úlceras y crea también parte de la disbiosis intestinal y también puede crear algún tipo de cáncer si no se le trata a tiempo, ¿no? Sabemos que cuando hay úlceras en el colon, en el duodeno o en el estómago, la absorción está totalmente entorpecida, ¿sí? También tenemos qué tipo de alimentos consumimos, ¿no? Les puse una imagen sobre verduras y alimentos naturales y también le puse una imagen sobre alimentos animales, porque la mayoría de las personas consume alimentos animales, pero entonces para una correcta biodisponibilidad nosotros debemos empezar a dejar de lado lo que son las carnes, porque en nuestro organismo no hay enzimas capaces de hacer una digestión para ellas, o sea, el cuerpo no segrega una enzima para las carnes. Para la leche está la lactasa, pero es simplemente para la leche materna y el cuerpo a partir de los 2 años empieza a dejar de segregar esa enzima. Para el resto de las carnes no existe, pero para los que son frutas, verduras y alimentos vivos, sí existen las enzimas. El cuerpo crea una a la vez para su correcta digestión, pero en sí ellas también traen sus enzimas y por eso es que es mucho más fácil la digestión de alimentos que son vivos, ¿no? Eso también hace que la biodisponibilidad sea correcta o incorrecta, porque si estamos haciendo una combinación de carnes con verduras, vamos a enfermar el estómago, vamos a enfermar los intestinos y no va a haber una correcta absorción de nutrientes, porque lo que son las carnes o alimentos derivados de las carnes, al no ser digeridos, lo que hace es que se fermentan o se pudren en el estómago y eso entorpece también la digestión de los alimentos vivos. En este caso pueden ser germinados, verduras, frutas, hortalizas, lo que sea que ustedes pongan en su mesa. Otra cosa muy importante que muchos pasan de lado, sobre todo hoy en día, sobre todo las madres, les puse una mujer lactando, porque en la lactancia se dan los primeros probióticos y esos primeros probióticos son la primera vacuna que obtiene el niño cuando nace. Al no haber una correcta lactancia o no haber lactancia durante la infancia, las personas o los niños empiezan a crecer con una microbiota débil, ¿sí? Porque no hubo la primera vacuna o no hubieron esos primeros probióticos que vienen a poblar la flora intestinal de este niño. Normalmente esos niños crecen con problemas intestinales, tienen problemas de crecimiento o problemas alimentarios y de ahí se desprenden cierta cantidad de inconvenientes más adelante, ¿no? Y entre ellos vemos que la biodisponibilidad de los alimentos para esas personas es bastante complicada. Tendría que haber de pronto un cambio alimentario en la edad adulta o durante la infancia, pues que sus padres hagan. También están los factores fisiológicos, como vemos nosotros aquí, les puse una persona que tiene sobrepeso y una persona que está muy desnutrida. Normalmente las personas que están en estados extremos como son estos dos tienen de la misma forma que los niños que no han sido lactados una microbiota débil, deficiente y casi inexistente. Entonces es importante que nosotros sepamos estas cosas. Aparte de esto hay otros factores que también nosotros tenemos que tener en cuenta, que son qué estamos comiendo nosotros, si son macronutrientes o si son micronutrientes, que ya nosotros vimos este tema con el doctor Aaron Pozos en un video anterior. Entonces tenemos que tener en cuenta eso porque tenemos que hacer una correcta combinación de estos alimentos para que haya una buena biodisponibilidad o una buena apropiación de los nutrientes por parte del organismo. Bien, aquí he puesto yo dos vitaminas que son supremamente importantes, que son la vitamina A y la vitamina E, que son una de las vitaminas que se utilizan mucho en el organismo. La vitamina E tiene que ver con una buena genética. Hay veces que las personas no tienen una buena fuente de vitamina E y por eso hay problemas cognitivos, hay problemas de crecimiento, hay problemas genéticos y la vitamina A pues la utilizamos en casi pues todo el organismo, la visión, para pues tener una buena visión, ¿no? Estas vitaminas
son liposolubles, es decir, que ellas se absorben con las grasas, pero ojo, no todas las grasas, ácidos grasos esenciales, que solamente son de origen natural, ¿sí? Debemos estudiar muy bien la alimentación y sus efectos en la salud. Nosotros, como reformadores de la salud, tenemos que tener en cuenta muy bien eso. Yo los invito a que estudiemos muy bien lo que es consejo sobre el régimen alimenticio, para que nosotros estemos bien informados, y no solamente bien informados, sino que nosotros aprendamos combinaciones correctas, aprendamos a apropiarnos de los nutrientes y a hacer una buena alimentación. Las vitaminas, y más explícitamente la vitamina E y la vitamina A, al tú alimentarte, pues llegan al estómago, pero allí no son absorbidas. Ellas tienen que llegar hasta el intestino delgado, más explícitamente en el yeyuno, que es la parte del intestino delgado que más vellosidades tiene. Si podemos ver en esta parte de acá, vemos cierta cantidad de vellosidades capilares, que son los que absorben los nutrientes y ellos los van a llevar al torrente sanguíneo. Por eso vuelvo y les reitero, una buena limpieza del sistema digestivo es prácticamente que obligatoria para que nosotros tengamos una buena alimentación y una buena biodisponibilidad, porque nosotros podemos consumir vitaminas, verduras, alimentarnos muy bien, pero si nosotros tenemos nuestro tracto digestivo sucio, nunca nos hemos hecho una limpieza, o nosotros no los nutrimos con probióticos y prebióticos, nosotros no vamos a tener una buena absorción de los nutrientes. Y si la tenemos, se van a absorber esos nutrientes que vienen cargados tal vez de metales, de sucios, de tóxicos, y asimismo ellos van a llegar hasta la sangre, y esa sangre es la que compone la vida de nosotros. Entonces, al tener sangre sucia o sangre mala, vamos a tener una salud bastante deficiente. Entonces es muy importante nosotros prestarle atención a la salud del sistema digestivo. No solamente nos afecta en esa parte. Nosotros anteriormente vimos un tema con Irma sobre los intestinos y las emociones, que es muy importante. Deben prestarle suma importancia a esto, porque afecta también la parte emocional, el sistema nervioso, y por supuesto nuestra parte espiritual se va a ver entorpecida al nosotros no tener en orden todo nuestro sistema, ¿no? Este texto es muy importante también, lo he puesto aquí para que lo leamos. El conocimiento relativo a la debida combinación de los alimentos es de gran valor y ha de ser recibido como sabiduría de Dios. Quise ponerlo en esta parte de aquí porque algunos dirán, bueno, pero mientras yo coma y esté vivo y tenga salud, pues lo demás no importa. Pero no es así. El Señor nos ha enseñado, incluso en la Biblia hay partes donde nos enseña cómo debemos alimentarnos nosotros, ¿no? La correcta alimentación hace de nosotros una correcta conexión con el Señor. No hay que tenerla en menos ni en poco. Bien, ahora vamos a entrar en... Quiero enseñarles un poquito algunos ejemplos sobre algunas combinaciones que son importantes y cómo se biodisponen para el organismo, ¿no? Porque poco sabemos acerca de esto. Por ejemplo, vamos a hablar del zinc. El zinc es uno de los minerales que es muy necesario para el cerebro y para los hombres, para tener una salud de la próstata pues óptima, ¿no? Lo podemos encontrar en algunas semillas, como lo son la semilla de calabaza, que es la que lo contiene en mayor cantidad. Pero entonces, como nosotros podemos leer aquí, el zinc tiene una biodisponibilidad muy difícil, muy complicada, y es muy poca. Por eso hay muchas personas que tienen deficiencia de muchos minerales que son muy necesarios para el organismo. Pero el Señor en su sabiduría nos ha dado tanto los minerales como las vitaminas, y nos ha dado una amplia variedad de alimentos que en combinación nos van a ayudar a tener una salud óptima y excelente. El ajo y la cebolla. A este tipo de alimentos se le llama familia Allium. No solamente el ajo y la cebolla, sino las cebolletas, los puerros, ellos aumentan la biodisponibilidad del zinc, o sea que el zinc se puede absorber más rápidamente
cuando los combinamos con este tipo de alimentos. Pero les voy a dar un consejo: cuando los combinemos con este tipo de alimentos, tratemos de que sea lo menor crudo posible, porque sabemos que entre mayor calor o mayor fuego, mayor es la pérdida de las vitaminas que hay, ¿no? Si por ejemplo cocinamos brócoli en agua, casi todas las vitaminas o sus nutrientes se van a quedar en el agua, y normalmente nosotros nos comemos solamente el brócoli, por así decirlo, ¿no? Entonces, si ustedes pudieran o pudiésemos aprender a comer un poco más crudo y menos cocinado, tendríamos una amplia variedad de alimentos y la nutrición sería mucho mejor, ¿no? Se multiplicaría mucho y veríamos eso reflejado en nuestra salud. Al añadir cebolla o ajo al alimento, la bioaccesibilidad del hierro aumenta aproximadamente de un 10 hasta un 50 o un 60%. Me equivoqué aquí, pero entonces vamos a dejarlo ahí. La bioaccesibilidad del zinc se aumenta más de un 15% cuando consumimos ajo y cebolla, cuando hacemos esa combinación. En la absorción del hierro y la vitamina C. Bien, vimos en la diapositiva anterior, que les pido disculpas por esa equivocación, que la absorción del hierro, cuando hay una buena biodisponibilidad o una combinación correcta junto con la vitamina C, se aumenta de un 10% a un 50 o un 60%, que eso es enorme, ¿no? Normalmente nosotros sabemos que el hierro lo vamos a encontrar en hojas verdes y en algunas otras variedades de alimentos en poco menor cantidad. Pero si entonces nosotros combinamos esas hojas verdes con alimentos ricos en vitamina C, que tenemos pimentones, tenemos tomates, tenemos los limones, que normalmente si hacemos una ensalada le agregamos limones, sería excelente, ¿no? Porque entonces al consumirlo, pasa directamente del estómago hacia nuestro intestino, y el torrente sanguíneo o las vellosidades van a absorber todos esos nutrientes y los van a llevar al torrente sanguíneo. Por eso es que cuando nosotros hacemos un extracto de hojas verdes, la mejor manera de que se absorba mucho más rápido y que se aproveche a un 90% todas esas vitaminas es agregarle limón. Pero yo les recomiendo que no le agreguen unas goticas de limón, sino el zumo de un limón, porque debemos tener suficiente vitamina C. Normalmente es muy complicado que el ser humano tenga deficiencia de vitamina C, porque la mayor parte de los alimentos la contienen. Pero hay veces que, como sabemos eso, no la utilizamos tanto, porque no tenemos el conocimiento de que hay otros alimentos que para ser absorbidos sus nutrientes se necesita de esta vitamina en combinación, ¿no? Tenemos también frutas que son altas en vitamina C, kiwi, mandarina, naranjas, pues todos los cítricos. Tenemos las fresas también. La piña también la tenemos, pero en una cantidad mucho menor, porque pues el Señor nos ha dado tanta variedad de alimentos para que comamos de todo, que cada una de ellas contiene una vitamina especial, igual que los vegetales también. Por eso tienen colores diferentes, porque de acuerdo a los colores todos tienen vitaminas y minerales pues que necesita nuestro organismo, que son especiales. Hablando del calcio, el calcio también lo encontramos en las hojas de color verde, ¿cierto? Muchas personas de pronto se estarán preguntando en sus casas, bueno, ¿el calcio lo encontramos en la leche? Sí, pero si nosotros vamos a mirar el calcio de la leche de vaca o de la leche animal, es un calcio que está cargado de bastante azúcar, ¿cierto? Además es un calcio que no es apto para el consumo del ser humano, porque nosotros, si vemos nuestra estructura ósea, nuestros huesos son huesos que no se necesitan ser tan gruesos y tampoco no necesitamos tanto calcio, ¿sí? Un becerro que mama a la vaca, toma su leche, sí necesita ese calcio, porque necesita formar huesos bastante gruesos para sostener toda su musculatura, ¿no? Porque ellos llegan a crecer, pues obviamente van a pesar hasta 1000 veces más de lo que nosotros como seres humanos pesamos. A nosotros nos hace daño el calcio de la leche de vaca, porque el hueso, en vez de absorberlo, el organismo lo que va a hacer es tratar de desechar tanta cantidad de calcio que tenemos a través de las heces fecales o de la orina.
Por eso es que las personas que consumen demasiada leche durante toda su vida van a tener problemas de osteoporosis por el azúcar de la leche, ¿no? Porque el calcio ayuda a expulsar lo que son azúcares del cuerpo. Entonces consumimos la leche y eso el organismo va a tratar de expulsar lo que más pueda a través de las heces fecales o de la orina. Y en la orina se van a ir acumulando, ustedes ya saben dónde se acumulan, por eso es que hay personas que tienen ciertos calculitos de calcio, algunos los tienen que operar, otros son más pequeños pero que le causan dolores y no debería ser normal que lo tuviéramos, ¿no? La leche que nosotros deberíamos de consumir es la leche materna, que son las primeras inyecciones de probióticos y de calcio que nosotros recibimos para empezar a formar nuestro sistema óseo. Bien, el calcio se fija con la vitamina D. Bueno, hay personas que me dirán, bueno, yo vivo hay una hermanita que me mandó unas fotos que vive en un lugar que es mucha nieve y es muy frío y supongo que el sol poco sale, ¿cierto? Solamente debería de fijarse con la luz solar, por eso es que por la mañana o por la tardecita nosotros deberíamos de tratar de aprovechar al máximo ese sol tibiecito que no nos quema la piel. En caso de que, digamos, hay personas que ya no tienen acceso al sol o no pueden tomar el sol, hay vitamina D que se puede tomar, que venden en las tiendas naturistas. Ellas tienen una absorción bastante alta junto con el calcio, pero no es lo recomendable. Lo mejor sería tomar lo natural que el Señor nos ha dejado a nosotros, que es mucho más rápido y es mucho más efectivo, ¿no? En el calcio hay ciertas verduras como la espinaca que contienen una sustancia que se llama oxalatos. Los oxalatos entorpecen la biodisponibilidad del calcio, es decir que si tú te comes una espinaca, eso no aplica para todos, ¿no? Pero si tú te comes una espinaca, el oxalato de la espinaca no va a permitir que tu cuerpo absorba el calcio que necesita. En vez de eso, va a ser desechado, ¿sí? A esa sustancia llamada oxalato se le llama secuestrante porque evita la absorción de las ciertas vitaminas. En este caso estamos hablando del calcio, ¿cierto? Por eso nosotros debemos, uno, tratar de combinarla junto con otras hortalizas que estén altas en calcio. Entre ellas podemos encontrar el bok choy, encontramos el brócoli, encontramos las remolachas también, encontramos la lechuga también. Entonces hay que tratar de hacer una correcta combinación con estos alimentos. Bueno. Aquí había olvidado poner una diapositiva, pero quiero hablarles de un mineral que es muy importante para nosotros y ese es el yodo. El yodo es esencial para la hormona tiroidea, ya que el yodo se almacena en la glándula tiroides y si hemos visto casi siempre que las personas tienen problemas de la hormona tiroides, el médico les manda medicamentos de yodo o terapias de yodo para poder regular la glándula tiroidea, ¿no? El yodo es bastante complicado encontrarlo ya que se encuentra en los suelos, ¿cierto? Pero los suelos tienen que ser unos suelos ricos en nutrientes porque cuando tú siembres ahí, esa planta va a obtener el yodo que hay en el suelo, al igual que otros minerales como lo son el magnesio, el cobre o el zinc, que también son esenciales para nuestro organismo, ¿no? Para su funcionamiento. En este caso es bastante complicado ya que pues como estamos... hoy en día todo es químico, todo son semillas híbridas o semillas transgénicas, es muy difícil conseguirlo de manera natural, pero hay fuentes como lo son las algas marinas que son ricas en yodo y deberíamos consumirlas las personas que tengan más deficiencia de esta, ¿no? Y las que puedan cultivar de manera orgánica y nutrir sus suelos sería la mejor manera de obtener el yodo, ¿no? Ya que no se necesita así como tanto porque es esencial solamente prácticamente que para la glándula tiroidea, ¿no? Entonces no quería olvidar decirles eso porque es muy importante también. Bien, entramos a los ácidos grasos. Bueno, los ácidos grasos, ahí podemos ver aceites vegetales y semillas ricas en grasa. Cuando yo hablo de aceites vegetales, aquí estoy hablando de aceites crudos, aceites prensados en frío, aceite de coco, aceite de ajonjolí, hay aceite de lino, hay aceite de maní, pero no cocidos.
sino prensados en frío. Y las semillas ricas en grasas, pues tenemos las almendras, tenemos nueces, tenemos semillas de sésamo o de ajonjolí, tenemos pistachos, tenemos una variedad grandísima de semillas que no solamente son buenas para la salud, sino que son deliciosas. Aparte de eso, ¿a quién no le gusta el aguacate o la palta? Que también es uno de los alimentos más ricos y más completos que hay, que tiene mayor cantidad de nutrientes. No solamente tiene grasas esenciales que son benéficas para el organismo, sino que tiene otros nutrientes como proteínas, hierro, tiene calcio. Entonces, al hacerte una ensalada, tú, si le agregas aguacate, estarías comiéndote un alimento casi que completo, ¿no? Los ácidos grasos son supremamente importantes dentro de la alimentación, ya que favorecen la asimilación de compuestos beneficiosos como los carotenoides. Los carotenoides son fitoquímicos que son antioxidantes y anticancerígenos y se encuentran solamente en las plantas. Los científicos no los consideran como nutrientes, pero si son antioxidantes y son anticancerígenos, el Señor los puso ahí con un propósito. Los carotenoides se son encargados de darle el color a los alimentos, como por ejemplo tenemos el betacaroteno. El betacaroteno son frutas o verduras de color amarillo y anaranjado, ¿cierto? Si vemos aquí, habíamos hablado anteriormente acerca de la vitamina A, que es necesaria para muchas funciones dentro del cuerpo. El betacaroteno, el cuerpo lo transforma en vitamina A cuando lo necesita. Bueno, todos estos alimentos tienen una biodisponibilidad excelente cuando se combinan con ácidos grasos. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que tú quieres hacer una crema de auyama o zanahoria, tú le puedes agregar unas cuantas nueces y listo, tienes una combinación perfecta para que el betacaroteno sea absorbido por el cuerpo o asimilado de mejor manera, ¿no? Ya que lo que son los ácidos grasos llevan las vitaminas y los nutrientes mucho más fácil al torrente sanguíneo por medio del sistema linfático, ¿no? Por eso es que también nosotros tenemos que hacernos limpieza del sistema linfático, porque él también ayuda a llevar nutrientes al torrente sanguíneo y es de suma importancia mantener todos nuestros sistemas en correcto funcionamiento. Bien. Aquí podemos ver una imagen que ya yo les había hablado a ustedes. Vemos los betacarotenos, vemos la familia Allium, que son cebollas, son ajos para los que no lo conocían. Vemos hojas verdes, que son ricas en hierro y en calcio. Y aquí vemos también granos, o no sé cómo le dirán en sus países, legumbres. Esos los podemos germinar nosotros para aprovechar mejor todos los nutrientes que tienen, ¿no? Que son ricos en proteínas. Nosotros no necesitamos proteínas de origen animal porque eso es proteína de segunda mano. Nosotros necesitamos proteínas de primera mano, que son las que el Señor nos ha dado a nosotros. Y si los germinamos, los vamos a aprovechar en un 90% más. Hablando de los carotenoides, tenemos el licopeno y se los he puesto de color rojo porque, como el ejemplo lo dice ahí, es el color característico de estos alimentos, es el rojo. También es otro anticancerígeno. Cuando la ensalada se acompaña de un aliño rico en grasas, la biodisponibilidad de los carotenoides se multiplica. Les he puesto una sandía porque pues es de color rojo y el tomate también, pero también tenemos pimientos rojos, tenemos pomelos que también son rojos y que nosotros tenemos que hacer una correcta combinación de estos alimentos para que pueda aprovecharse mucho mejor ese anticancerígeno que tenemos allí. Si nosotros sabemos un poco, sabemos que el tomate es uno de los alimentos que más cantidad de fitonutrientes tiene, o sea, nutrientes que solamente nos pueden proporcionar a nosotros las plantas, ya que nosotros mismos no los tenemos, ¿sí? Por eso el Señor ha puesto en cualquier cantidad de variedad de alimentos nutrientes diferentes para que nosotros los consumamos. El Señor no nos ha dejado desprovisto a nosotros de una correcta nutrición. No necesitamos alimentos de origen animal o alimentos externos para tener una correcta nutrición. Voy a hablarles de algo importante que a mí me llama mucho la atención. Todos conocen la cúrcuma, yo me imagino que sí. La cúrcuma es una raicita parecida al jengibre y al azafrán. Son bastante
parecidas. También la podemos transformar en polvo. La cúrcuma contiene una sustancia que se llama curcumina. La curcumina es un antiinflamatorio muy bueno, excelente. Las personas que hayan consumido cúrcuma se van a dar cuenta o pueden dar testimonio de esto. En el caso de que, por ejemplo, hay personas que tienen dolor de cabeza, hay personas que toman cápsula de cúrcuma y las ayuda a desinflamar. En el caso de heridas o de infecciones también se puede utilizar la curcumina, ¿no? Hay personas que no aguantan de pronto el sabor porque es un poco fuerte, pero de la cúrcuma hay que hacer un uso muy pequeño. Pero hay algo que nosotros en su uso cotidiano o en su consumo no conocemos muy bien, y es la biodisponibilidad de la cúrcuma o su aprovechamiento por parte del organismo, ya que el hígado tiende a desecharla rápidamente porque el hígado constantemente está trabajando. Entonces el tiempo que vamos a tener la curcumina dentro de nuestro organismo va a ser muy poco tiempo. Pero existe otra sustancia que se llama la piperina, que aumenta la biodisponibilidad de la curcumina en una manera bastante grande, hasta 20 veces más, evitando que el hígado la elimine. Aparte de eso, la lleva directamente al torrente sanguíneo para que esté mucho más tiempo allí y se puedan aprovechar mejor sus efectos. Recuerden que la curcumina o la cúrcuma tiene beneficios anticancerígenos, antiinflamatorios y antioxidantes también. Recuerden que al ser amarillita es también un betacaroteno que nos sirve también al ser transformada en vitamina A para nuestro organismo. Y bueno, ¿qué es la piperina? La piperina solamente se encuentra en la pimienta negra. Y sé que algunas personas se van a preguntar, ay, pero la pimienta. Sí, algunas personas van a preguntar eso, pero es que el uso de la pimienta para ser combinada con la cúrcuma, en este caso, es a razón de 0.5 gramos, es decir, la quinta parte de una cucharadita dulcera, es decir, que es muy poquito lo que tenemos que usar para combinar con la cúrcuma. Aparte de eso, también si nosotros la combinamos con grasas esenciales o con aceites esenciales o con alguna leche vegetal que contiene grasas esenciales, pues va a ser su aprovechamiento mucho mejor y va a estar en el organismo mucho tiempo y vamos a aprovecharlo mucho más por parte de nuestro organismo. Aparte de eso, evitamos el hígado, ¿no? Porque pasa directamente por la linfa al torrente sanguíneo y el hígado la evita y no la desecha, ¿no? Quiero regalarles esto. Muchos lo conocen como la leche dorada. Yo la he hecho de una manera bastante básica, bastante sencilla, porque le agregan mucho más ingredientes, pero a mayor cantidad de ingredientes el cuerpo tiene que empezar a escoger lo que va a absorber primero, lo que primero necesita, y lo otro lo va dejando rezagado. Entonces, pues al tener tantas cosas dentro del estómago, el cuerpo lo que va a hacer, o el estómago, es ir dejando estancado. Y eso, ¿qué va a hacer? Que se va a fermentar y en vez de hacernos un bienestar, nos hace un daño. Entonces yo solamente le he puesto 3 ingredientes. Le he puesto leche de almendras o nueces, o ustedes pueden hacer la leche que quieran. Puede ser de semillas de ajonjolí, puede ser o sésamo, o puede ser de semillas de calabaza, que son grasas, son de semillas oleaginosas. Agregarle cúrcuma, ya eso queda al gusto de cada uno, pero yo les recomiendo que utilicen media cucharadita dulcera. Y los 0.5 gramos de pimienta, eso ustedes lo van a batir bien y lo van a consumir. Eso les va a ayudar para sus problemas estomacales. Les va a ayudar cuando hay personas que están en recuperación de cirugía, también es muy buena. Para personas que tienen dolores de cabeza, porque les ayuda a desinflamar los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces allí les dejo la tarea para los que quieran probarlo. Si alguno le quiere agregar un poquito de miel de abejas orgánica, pues lo puede hacer también, porque también venden mieles sintéticas que pues en vez de ser beneficiosas son perjudiciales para el cuerpo, ¿no? Porque el organismo trata de eliminarlas. Bien, no solamente todo en la alimentación que nosotros tenemos actúa de manera beneficiosa. También hay cosas que actúan como secuestrantes, como los oxalatos, que no dejan que haya una correcta disponibilidad de los nutrientes por parte del organismo. Y podemos ver entre ellos, por ejemplo, los taninos. Los taninos se les llama fitonutrientes, antioxidantes también,
pero estos inhiben la biodisponibilidad del hierro, es decir, que no permiten que el hierro sea absorbido o usado por el cuerpo. Los encontramos en té negro, té verde, en el café y en el vino o bebidas alcohólicas, ¿no? Por eso es que nosotros debemos evitar este tipo de alimentos. Ya nosotros estamos en el tiempo, en la época en la que nosotros no deberíamos de estar usando de este tipo de cosas sea para algún remedio o sea porque estoy acostumbrada. Nosotros tenemos que ir buscando ya reemplazos para esto, sobre todo el café y las bebidas alcohólicas porque son bastante excitantes, aparte de eso fermentan lo que haya en el estómago y nublan también lo que son los pensamientos y eso corta nuestra conexión con el Señor porque no vamos a tener una mente clara. Voy a contarles hace muchos años yo tenía una compañera de trabajo y ella llevaba todos los días un tarrito de café pequeño. Ella era adicta al café y yo le decía a ella, voy a ponerle Lucía, Lucía, pero tú tomas demasiado café. Yo apenas estaba empezando a conocer muchas cosas de eso, pero ya tenía el conocimiento sobre el café, ¿no? Le decía yo, pero tú tomas demasiado café. Y ella me decía, no, es que yo lo necesito, porque si yo lo dejo de tomar, yo me enfermo. Y yo le dije, vamos a hacer una prueba, hagamos una semana de café sin café y tomas aromáticas. Y así lo hicimos. Íbamos en el tercer día de la prueba y yo empecé a notarle unas vetas rojas en los ojos y en la parte de la sien empecé a notar que le latía mucho y que se le brotaban un poquito las venas. Al quinto día ya ella tenía la vista casi que totalmente roja, yo la veía a ella muy estresada, yo le pregunté qué le pasaba y ella me comentaba que era que no se soportaba la migraña que tenía, que le hacía falta tomar el café, que era lo único que le ayudaba a controlarse. Entonces, si nosotros vemos este ejemplo, el café no solamente es altamente adictivo, sino que el cuerpo se acostumbra a tener un excitante para poder funcionar. Cuando nosotros tomamos café por primera vez y nos sentimos, así súper bien, que tenemos energía, no es el café el que nos está dando energía, es el cuerpo que está segregando adrenalina para poder eliminar ese tóxico que hay en el cuerpo. El cuerpo se mueve rápidamente para tratar de eliminarlo. El café no es beneficioso para el organismo en ninguna manera, a menos que sea de pronto para lavar las heridas, y eso que tampoco deberíamos hacerlo, ¿no? Y hablando del vino, al ser el vino que deberíamos consumir nosotros es el jugo de uva puro como se consumía anteriormente, pero al ser fermentado ya obtiene alcohol y lo que sucede con el alcohol es que se va al torrente sanguíneo y nos marea, nos nubla el pensamiento, no pensamos claramente. El uso prolongado del vino también afecta la calidad de la sangre porque la sangre con el alcohol tiende a volverse más aguada o a diluirse mucho más rápido. Al igual que el té verde y el té negro tienen el mismo efecto que el café. Entonces, si ustedes toman café o toman alguna de esas bebidas, yo los invito a que hagan una reforma en su salud y busquen otros sustitutos que no son dañinos para el cuerpo, no tienen un sabor similar, pero que son mucho mejores para el organismo, como por ejemplo que son los tés o las infusiones de plantas aromáticas que el Señor ha dejado, que en ellas nosotros podemos tomar nutrientes que necesitamos, ¿no? Bueno, los fitatos también son parecidos a los taninos, ¿no? Pero los fitatos los vamos a encontrar en diferentes alimentos, por ejemplo la cáscara de los frutos secos, la cáscara de los granos, pero podemos trabajar con ello, ¿no? Los fitatos disminuyen la biodisponibilidad del zinc, del calcio, del hierro, del magnesio, entre otros minerales que nosotros necesitamos para nuestro organismo. Pero ojo, no todo es malo con los fitatos, ¿no? Porque al ser llamados antinutrientes, científicamente se les llama de esa forma, pero si nosotros germinamos o hidratamos o fermentamos estos alimentos, los fitatos se desactivan allí y entonces nosotros podemos aprovechar todos esos nutrientes de esos alimentos y no dejarlos de lado. Por eso es que cuando usted cocina unos frijoles sin antes o unas lentejas sin antes haberlas dejado remojando
o desde la noche anterior o sin germinar, a algunas personas les va a caer pesadas, a otras se les va a inflamar el estómago, a otras el colon porque se vuelven intolerantes a los fitatos. No es porque los frijoles les hagan daño. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Vamos la noche anterior, los dejamos en agua o desde el día anterior los lavamos bien y los dejamos en agua fresca hasta la mañana. En la mañana o al mediodía o a la hora que ustedes vayan a cocinar, eliminan esa agua, los lavan bien con un poco de agua tibia y ahí sí están listos para ser utilizados o cocinados y ustedes verán la diferencia tan grande que hay entre cocinarlos secos o cocinarlos hidratados. Pero la mejor recomendación para todo esto es germinar estos alimentos. Al nosotros consumir estos alimentos o granos germinados, aprovechamos a un 100% sus nutrientes, sin nada que lamentar porque no vamos a tener problemas de salud, ni problemas estomacales, ni problemas en el colon, ni problemas de absorción o biodisponibilidad, ¿no? Muy bien, hemos llegado al final de esa pequeña y corta presentación. Pero no me quiero ir sin antes dejarles esta importantísima cita. Hay muchas otras, había muchas más, pero quería hacerlo un poco más corto. Esto lo encontramos en Consejos sobre el régimen alimenticio, el párrafo 393. Por favor, léanse todo ese capítulo. Yo solamente escogí este párrafo para ver la importancia que es la alimentación dentro de nuestra vida. Dice de la siguiente manera: pero aún más importante es el arte de preparar alimentos en forma saludable y apetitosa. No es solo hacer alimentos saludables, sino que también tienen que ser apetitosos, porque acuérdense que cuando nosotros vemos comida apetitosa empezamos a segregar saliva y en la saliva vienen enzimas que son necesarias para la digestión. Este arte debe ser considerado como el más valioso de todos, porque se halla tan estrechamente relacionado con la vida. Debe recibir más atención, pues para producir buena sangre, el sistema necesita buen alimento. El fundamento de aquello que conserva a la gente con salud es la obra misionera médica del buen arte culinario. Como pueden ver, la cita lo dice absolutamente todo. Hay una cita que no la quise poner aquí, donde dice que nosotras, no solamente las mujeres, voy a poner las personas que cocinan, porque hay hombres que cocinan también, tienen que volverse expertos en medicina, o sea, en el arte de la cocina, porque son los médicos de la familia o los médicos de las personas que alimentan, ¿no? Como dice esto, el buen arte culinario también nos va a dar a nosotros una vida correcta. Una buena biodisponibilidad, una buena combinación de los alimentos va a hacer de nosotros mejores personas, porque vamos a tener organismos más nutridos, vamos a tener mejores emociones, porque acuérdense que la alimentación juega un papel importantísimo en el control de las emociones. Vamos a tener sentidos mucho más despiertos y al tener sentidos mucho más despiertos, un lóbulo frontal libre de químicos, bien alimentado, vamos a tener una conexión mucho más estrecha con nuestro Creador. Les deseo que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima clase.